¿Amén? Cuando usted va al idioma original del Antiguo Testamento, el idioma hebreo, todos saben que el idioma hebreo en sus inicios fue un idioma pictográfico. Es decir, no había letras, sino que solamente habían dibujos. ¿Amén? Y cuando usted mira la palabra santo en hebreo pictográfico, la palabra kadosh, ¿ya? Usted se va a fijar que hay 3 dibujos, ¿ya? Kuf, la letra Kuf, que es un horizonte, la letra Dalet, que es una puerta, y la letra Shin, que son dientes apretados. Apriete los dientes. ¿Sí? Eso es una persona santa, hermano. Mire lo que veía el pueblo hebreo cuando miraba la palabra santo en pictografía. Ellos veían un apretón de dientes, ellos veían una puerta y ellos veían un horizonte. ¿Sí? Porque esa es una persona santa, una persona que tiene un horizonte claro y que a pesar de que tenga que apretar los dientes, va a atravesar todas las puertas que sean necesarias para cumplir la labor a la cual fue llamado. Aleluya. Jesús dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero Jesús lo está diciendo en el Nuevo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? En griego. La palabra perfecto en griego es teleios. Teleios significa, adivine, fijar un destino. Es decir, perfecto, santo, no es aquel que no comete errores. Es aquel que tiene un destino fijo, claro en su mente. Y pase lo que pase, lo va a realizar. Aleluya. Esa es la iglesia que ve Pablo en Filipenses. Una iglesia llena de santos. Una iglesia llena de gente que a pesar que hay muchos problemas, que a pesar de que se enferma el hijo, que a pesar de que el trabajo no está muy bueno, que a pesar de que la opresión de este mundo ejerce, ¿cierto? Ejerce sobre nosotros, la iglesia sigue caminando, fija en su destino, engrandecer el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Así que si usted se ha caído, levántese. Levántese. Fije un destino. Y sea un santo de Dios. Que el adjetivo calificativo que Pablo le da a Filipenses sea nuestro adjetivo también. Amén. Yo quiero que seamos una iglesia santa. Una iglesia que no sucumba en los momentos difíciles. Una iglesia que tenga clara cuál es su meta, su destino. Engrandecer el nombre del Señor. Aleluya. Lo segundo que vemos es que Pablo saluda a ancianos y a diáconos. Repita después de mí, ancianos. Ahora diga, diáconos. Escúcheme, esto nos revela que la iglesia de Filipenses tenía clara cuál era su organización y estructura. O sea, había una organización, había un orden establecido. Habían ancianos y habían diáconos. No era algo al azar, no había cualquier cosa. No, se seguía un orden, había una estructura. Porque en la iglesia hay un orden. En la iglesia hay estructura. ¿Cuántos saben que aquí hay ancianos? Amén. Y usted tiene que entender que anciano no es alguien que tiene canas. En el contexto bíblico, un anciano es alguien que contiene sabiduría de la Escritura. Amén. Eso es un anciano. ¿Ya? En griego usted lo va a leer como episcope o presbíteros. En hebreo usted lo va a leer como saquén. Amén. Usted tiene que tener clara cuál es la estructura de la iglesia del primer siglo. La iglesia quiere ser la iglesia del primer siglo. La iglesia quiere ¿cómo se dice? Emitir los efectos de la iglesia del primer siglo, pero ni siquiera sabe que es un anciano. Ni siquiera sabe que en la primera iglesia,
en la iglesia del primer siglo estaba conformada por ancianos. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Que los propios cristianos no conozcan su propia Biblia. Entonces tenemos que tener clara cuál es la estructura de la iglesia. Porque eso nos va a llevar a caminar en orden. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Cuántos saben que Dios respalda el orden? Entonces tenemos ancianos, pero también, escuchen, mi iglesia, necesitamos diáconos. Necesitamos diáconos. ¿Y qué es un diácono? Se va a dar cuenta, hermano, que diácono no es el que se gana en la puerta a recibir a la gente. Un diácono, escuche bien, nace de la necesidad de la iglesia. Mire lo que dice, no lo busque, Hechos capítulo 6, dice: entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos de estudiar la palabra de Dios. Miren lo que están diciendo los apóstoles. No es justo que dejemos de estudiar la palabra de Dios para servir en las mesas. Sí, porque en el primer siglo los apóstoles, Felipe, no estaban preocupados de andar de congreso en congreso, de andar de viaje en viaje, de andar haciendo actos proféticos. No, en el primer siglo los apóstoles estaban preocupados de estudiar la palabra. Estaban preocupados de la enseñanza. Estaban preocupados de establecer doctrina en la iglesia. Entonces dicen, no tenemos tiempo para servir en las mesas, hermano. No tenemos tiempo, nosotros estamos dedicados a estudiar. Y dice el verso 3, dice: buscad entonces, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Miren los requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en el ayuno, en la oración y en el estudio de la palabra. ¿Se imagina que usted un día me diga: pastor, hay que ir a ver a esa hermana? No, hermano, yo no estoy para eso. ¿Cómo se le ocurre? Yo estoy dedicado a estudiar la palabra. Estoy muy ocupado, ayunando, orando. ¿Se imagina que yo le diga eso? Yo no se lo voy a decir porque yo no tengo los pantalones que tenían los apóstoles. ¿Ya? Pero en el primer siglo era así. Había gente dedicada a hacer distintas cosas, distintas labores, porque la iglesia necesita de personas. La iglesia tiene necesidad, hermano. No solamente usted tiene necesidad, la iglesia también tiene necesidad. Y es responsabilidad de la iglesia suplir la necesidad de la iglesia. Por lo tanto, escojamos gente llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, de buen testimonio, para que sirvan en las mesas. Y si usted lee en griego, cuando dice mesa, se refiere a las mesas de cambio, donde había dinero. Es decir, el diácono no es el que recibía a la gente en la puerta. No, el diácono era el que manejaba el dinero de la iglesia. Por eso que tenía que ser un varón lleno del Espíritu Santo. Y lleno de sabiduría. Usted tiene que entender que en el pensamiento judío del primer siglo, la sabiduría es igual a la Torá, a la Escritura. Así que para ser diácono, usted tenía que ser lleno de la Escritura. No vamos a confiar el dinero de la iglesia en alguien que no conoce la Escritura. ¿Amén? Sí, porque, hermano, este es el grave problema de la iglesia hoy día, según mi escáner. El grave problema de la iglesia hoy día es que tenemos gente con muchos buenos talentos, con mucha disposición, con muchas ganas, llenos de motivación, pero vacíos de Biblia. Tenemos grandes músicos, muy talentosos, habilidosos, no los digo por los de aquí,
muy buenos músicos, años de ministerio, pero vacíos de Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, las cosas han cambiado a través del tiempo. Diácono no es el abuelito que no hallamos dónde ponerlo. Y lo ponemos ahí en la puerta. No, hermano. Diácono es alguien necesario en la iglesia. Es alguien que puede servir. El diácono sabe qué es lo que hacía en hebreo el parusim. Lleno de sabiduría, lleno de la Torá. De ahí que usted en el Talmud encuentra un gran dicho de los sabios. Los sabios dicen, ¿quieres conocer un secreto de la Torá? Consúltaselo a un parusim. Manejaban toda la escritura. Entonces ellos eran los encargados de administrar el dinero y de preocuparse de aquellos que necesitaban del dinero de la iglesia. Pobres, viudas, huérfanos, todo lo que estaba relacionado con la necesidad material de la iglesia, lo dirigían los diáconos. De hecho, la palabra diáconos, en griego diaconía, significa eso, distribución. El diácono es el que distribuye, el que sirve. Entonces, por un lado tenemos a los ancianos que realizan la obra espiritual, que reprenden, que enseñan, que ejercen liderazgo, que llevan adelante el pastorado. Y por otro lado tenemos al diácono, que es el que está preocupado de llevar adelante la necesidad material de la iglesia. Pero todos llenos de la Escritura. Amén. Entonces, hermano, los diáconos nacieron de la necesidad de la iglesia. La iglesia tiene necesidad. Y es deber de la iglesia suplir esa necesidad. Así que prácticamente ningún cargo en la iglesia tiene que ver con jerarquía, sino con función. El anciano no es mayor que el diácono. El diácono no es mayor que el anciano. El pastor principal no es mayor que nadie, sino que cada uno realiza una labor y una función. Entonces, hermano, lo que le quiero decir es que el pastor no es el que hace la iglesia. Todos hacemos la iglesia. Y la iglesia de Filipenses lo tenía claro. Era una iglesia bien constituida en su orden. Sabían que ahí había bendición. Sabían que las cosas en orden resultan bien. Sabían que Dios respalda el orden. Entonces cubrían toda la necesidad de la iglesia. Entonces, como esta iglesia funcionaba con una correcta estructura, como esta iglesia funcionaba bajo un correcto orden, mire todo lo que eso desencadenaba. Mire el resultado que otorgaba funcionar acorde al patrón establecido por Dios. Cuando hay gente llena del Espíritu Santo, cuando hay gente llena de la palabra, cuando hay gente dispuesta a suplir la necesidad de la iglesia, mire todo lo que desencadenaba eso. Filipenses 1:5. Mire lo que dice Pablo. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado las buenas noticias. Desde el momento que comenzaron a creer, no han desistido hasta ahora. El orden que tenía esta iglesia, el funcionar como tenían que funcionar, bajo una estructura correcta, desencadenaba que esta iglesia pudiera servir, ¿cómo lo digo? No sé si está bien dicho, ininterrumpidamente. ¿Está bien dicho, no? Así. ¿Ya? O sea, mantener una buena estructura, funcionar en el orden de Dios, va a desencadenar que todos como iglesia podamos trascender en el tiempo, perseverando ininterrumpidamente en un mismo nivel. Es decir, cuando funcionamos como tenemos que funcionar, cuando funcionamos como la iglesia del primer siglo, nuestra iglesia no va a ser así. Si no va a ser así.
ser mantenido. ¿Cuántos conocen gente así en la iglesia? 2 meses cristiano. 3 meses fuera. 4 meses profeta. Porque no somos como la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo se mantenía en su nivel. Mantenía un servicio ininterrumpido. Su compromiso era ininterrumpido. Estoy repitiendo esa palabra y no sé si existe. Pero usted sabe lo que quiero decir, ¿cierto? No, pastor. Entonces, hermano, una iglesia que sea gobernada y sea llevada a cabo por este tipo de personas, personas llenas del Espíritu Santo, personas llenas de la palabra, ¿ya? Está confinada a no decaer en su funcionamiento. Amén. Pablo dice, me alegro de que me hayan ayudado siempre. Siempre que he anunciado las buenas noticias. ¿Sí? Es decir, Filipenses era una iglesia que mantenía su nivel y que estaban todas con el apóstol Pablo. ¿Ah? Eso es lo que él dice. Me alegro de ustedes, Filipenses, Tierra Santa. ¿Ya? Me voy a poner en el lugar del apóstol Pablo. Tierra Santa, me alegro que ustedes han estado en todas conmigo. ¿Podrá decir eso el pastor, no? Sí, porque Filipenses, hermano, es una iglesia, y lo hablaba con Felipe el otro día. Filipenses son personas que han estado en todas con su líder, con su apóstol. Esa es la gente que necesitamos en la iglesia. Gente que esté en todas, hermano. ¿Sí? Porque hay gente que le gusta venir a la iglesia solamente cuando está llena. Solamente cuando hay momentos de gloria. Pero los filipenses estaban todas. Estaban todas. Entonces, hermano, hay gente que abraza la visión solo cuando la visión funciona. Hay gente que está comprometida solo cuando todos se comprometen. Filipenses es una iglesia que estaban todas. Su calidad permanecía. Su calidad de servicio era intransable. Yo quiero que seamos como Filipenses. Que estemos en todas. Mire lo que dice Pablo después. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla. Creo que no me equivoco en mi forma de pensar, porque lo llevo en el corazón. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo. Miren lo que dice Pablo. No solo cuando estuve preso. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que Pablo era traficante? Amén. No solo cuando estuve preso, sino también cada vez que tuve que defender las buenas noticias y probar que son la verdad. Ay, pastor desordenado. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. ¿Ah? Miren que decía Pablo, lo extraño. ¿Usted cree que su pastor a usted lo extraña? No me responde. Los recuerdo con el mismo afecto siempre, dice Pablo. Verso 9. Esta es mi oración, que el amor entre ustedes siga creciendo cada vez más y que esté acompañado también de conocimiento y entendimiento. Pablo está seguro de que la obra que Dios comenzó en Filipenses la va a terminar.
Eso es lo que dice. Yo estoy convencido de que aquel que comenzó la obra en ustedes, la va a terminar. ¿Por qué? Porque ha visto que permanecen en el tiempo. Porque ha visto que perseveran. Porque ha visto que están en todas. Por eso Él dice, estoy convencido de que Dios va a seguir obrando en ustedes. ¿Por qué han permanecido? Porque su servicio no está condicionado. No son un día sí y otro día no. Y otro día más o menos. Cuando tú permaneces, cuando tú perseveras, es la señal clara de que Dios está obrando en ti y de que va a seguir obrando en ti. Entonces lo segundo que ve Pablo es que Dios va a terminar la obra en esta iglesia. ¿Por qué? Porque ve amor entre ellos. Por eso Él dice que ese amor siga creciendo. ¿Sí? Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, ustedes tienen algo muy hermoso. El amor que tienen entre ustedes. Que eso siga creciendo, dice el apóstol. Sí, porque a veces hay cosas en la iglesia que están en un tiempo y después se van. Hay que cuidar las cosas buenas. Hay que hacerlas crecer. No tenemos que perder lo bueno que hemos conseguido. Tenemos que hacerlo crecer. Si hay algo bueno hoy día entre nosotros, no lo podemos perder. Si hay algo que Pablo recordaba de esta iglesia, era el amor que había entre ellos. Y sabemos que amor dentro del contexto bíblico son acciones concretas. Eso es amor en el contexto bíblico. Nada que ver con decir cosas o con sentir cosas. Tiene que ver, ¿cierto?, con hacer algo a favor de. Eso es amor. Tiene que ver con actos para complacer a alguien. Escúchenme, en matrimonios. Amor, amar, es hacer cosas para complacer al otro. Nada que ver con decir, con sentir, con hablar. No, ejecutar. Por eso dice, por tanto, Dios amó al mundo. Él dio, Él hizo, Él ejecutó una acción a favor de nosotros. Eso es amor. Amén. Los niños, por favor, que me estén metiendo. Por eso en hebreo, escuche bien, la palabra amor, ajá, comienza con la letra Aleph. La letra del sacrificio. Es decir, el comienzo del amor, escuche bien, el comienzo del amor es el sacrificio. Si usted dice que ama a alguien, comience por hacer sacrificios por esa persona. Por eso Jesús dice que Él nos ama, porque Él hizo el mayor sacrificio que alguien puede hacer. Amar es sacrificar, es sacrificio por otra persona. Y eso es lo que Pablo recuerda de la iglesia de Filipenses. El amor entre ellos. Amén. Necesitamos que haya este amor en la iglesia. Pero Pablo también dice, escuche bien, Pablo no solamente dice que el amor crezca, sino que también dice, mi deseo es que ustedes crezcan en conocimiento y entendimiento. Amén. Yo quiero, hermano, que rompamos con ese paradigma diabólico que la religión nos ha enseñado. ¿A cuántos le han dicho, te va a hacer mal estudiar mucho?
Lamentablemente, la Biblia no dice eso. Lamentablemente, o sea, no lamentable, ¿cierto? Pero para esas personas, lamentablemente el apóstol Pablo, el deseo del apóstol Pablo para una iglesia es que la iglesia crezca en conocimiento. Porque el libro de Isaías dice, por eso va esclavo mi pueblo, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará. Entonces usted a mayor conocimiento tiene de la verdad, más libre es. Por eso la religión nos ha enseñado que estudiar es malo, que estudiar te va a hacer mal, porque mientras más conozcas, más libre eres. Y este sistema no te quiere ver libre. Este sistema te quiere mantener esclavo. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas? Escuche bien, porque a mayor conocimiento, a mayor palabra, usted crece. Porque la palabra es alimento. Usted tiene, para crecer tiene que comer. Pablo dice en Gálatas, mientras el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo. Por eso la religión no quiere que usted crezca. Para que no tome su herencia. Amén. Entonces la iglesia de Filipenses es una iglesia llamada a adquirir conocimiento, a adquirir entendimiento. Para Pablo, una iglesia exitosa, el deseo del apóstol Pablo para una iglesia es que la iglesia contenga amor. Pero no solo eso, sino que también sea una iglesia de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento. ¿Qué es lo que profetiza Jeremías? Dice, hablando de parte del Señor, les daré pastores según mi corazón, pastores que lo alimenten con conocimiento. Ese es el pastor según el corazón de Dios, el que alimenta con conocimiento y sabiduría. Entonces venga con esa expectativa a la iglesia. Venga con ganas de aprender. Venga con ganas de salir de la esclavitud llamada ignorancia. Una iglesia exitosa no es solamente la que crece en amor, sino la que crece en conocimiento. La iglesia no es una guardería, hermano. Usted viene aquí a crecer. Usted viene aquí a romper con la ignorancia. Sí, pero es que la letra mata. Sí, ¿sabéis lo que mata la letra? La ignorancia mata. Lea libro, iglesia. Lea, estudie la escritura. Escudriñad, porque ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Miren qué interesante, hermano, que en la porción de la Torá de esta semana vemos a Moisés arrancando de Egipto como un fugitivo, llegando a un pozo en medio del desierto. ¿Sabe lo que dice Éxodo? Dice que Moisés estaba sentado delante del pozo. Me llama la atención, hermano, que teniendo un pozo lleno de agua en el desierto, Moisés no está bebiendo del agua. ¿Qué representa el agua en la Escritura? La palabra. Entonces Dios ha proveído un pozo para los desiertos de esta vida. Dios te ha proveído de un pozo llamado ayuno, llamado oración, llamado Biblia. Dios te ha proveído de un pozo llamado congregación. Pero usted está sentado como Moisés.
Y déjeme decirle algo, usted no va a sobrevivir al desierto sin agua. ¿Sabe lo que hacía Moisés? Veía cómo las hijas de Yetro sacaban agua. ¿Sabe cuánta gente hay así en la iglesia hoy día? Gente que lo único que viene es a sentarse delante del pozo, viendo cómo otros sacan de esa agua, viendo cómo otros son bendecidos, viendo cómo otros sacian su sed. Tuvieron que venir pastores a ahuyentar a las hijas de Yetro, para que Moisés defendiera a las hijas de Yetro y comenzara a sacar agua a él. Lo que te quiero decir, hermano, no esperes el problema, no esperes los momentos difíciles para sacar agua. No estés sentado al frente del pozo. Yo me ofrezco como un pozo vivo para ti, si quieres aprender. Beban de mí, decía el Señor. ¿Usted está sufriendo el desierto, hermano? ¿Usted está sufriendo los embates del desierto solamente porque no bebe del pozo? Amén. Amén. Tiene que dejar de estar sentado en la iglesia. Aleluya. Versículo 10. Mire lo que dice Pablo. Luego de decir que su deseo es que crezcan en conocimiento, Pablo dice, para que así vean la diferencia entre el bien y el mal, y escojan el bien, así que ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Es decir, Pablo quiere que la iglesia crezca en conocimiento por dos objetivos. Primero, para que usted sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, para que usted no se equivoque más, para que usted no tome más decisiones erradas. Para eso tiene que beber del pozo, para dar al blanco. Y segundo, para que usted sea encontrado sin mancha el día en que Cristo vuelva. Es decir, para que usted logre alcanzar el producto final. ¿Por qué Pablo no solo quiere amor en la iglesia, sino también conocimiento? Para que la iglesia sepa distinguir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Para que la iglesia se conduzca de una manera exitosa, de gloria en gloria, de bendición en bendición. Versículo 12 dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, escuche bien, miren lo que está diciendo Pablo aquí, porque aquí cambia un poco la carta. Dice, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado ha servido para que se conozcan más las buenas noticias. Todas las guardias romanos y la otra gente saben que estoy preso porque soy seguidor de Cristo. Hermano, Pablo es impresionante, hermano. Está preso y está haciendo la obra. Dice, además mi encarcelamiento ha servido para animar a muchos de mis hermanos, seguidores del Señor, a no tener miedo de dar a conocer este mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero estoy seguro de que otros lo hacen con buenas intenciones. Escuche, póngame atención, porque ya estoy terminando. Llegando al final del capítulo 1, Pablo termina dando a conocer su actual condición. Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. ¿Y sabe por qué le está escribiendo esta carta? Porque Filipenses estaba preocupada por él. Filipenses es una iglesia preocupada por la condición de su apóstol.
preocupada por la calidad de vida que está teniendo su líder. Por aquel que sembró la semilla en ellos. Por aquel que les ha enseñado todo lo que ellos hoy día son. Pablo en este tiempo estaba preso y les escribe desde la cárcel y da a conocer su condición. Porque estaba preocupada la iglesia por él. De ahí nace esta carta, de una preocupación de la iglesia por su pastor, por aquel que los guiaba, por aquel que daba su vida por ellos. Entonces, hermano, yo quiero que usted se preocupe por mí, Pastor Christopher, no solo porque soy humano y tengo las mismas necesidades que usted, sino porque así era la iglesia del primer siglo. Sí, porque hoy día las iglesias quieren que solo el pastor se preocupe, que el pastor provea. ¿Y quién se preocupa del pastor? Con Felipe leíamos el otro día, ¿cierto, Felipe? La tasa de suicidios pastorales ha aumentado. Hermanos, pastores se están suicidando. Y la tasa va en aumento. ¿Cómo una persona que da tanto a otros no sea capaz de recibir de los otros? Hermano, aunque yo no acceda muchas veces, aunque yo le diga que no puedo muchas veces, siga invitándome. Ha habido gente que me ha dicho, pastor, me aburro de invitarlo, nunca viene. Hermano, sígame invitando. Aunque yo le diga que no, su muestra de amor al invitarme, para mí es suficiente de sentirme apoyado por usted. No soy un superhombre. También necesito de usted. También tengo hijos. También tengo esposa. También se me enferma mi hijo. Jorgito me acompañó a todas las terapias de kine con Dalés. Y te honro, Jorge, porque no sabes lo que eso significa para mí. No, usted no sabe lo que causa, Felipito, cuando, ¿cómo está el pastor? A las 8 de la mañana. Ya andáis con la guagua en brazos. Sí, hermano, usted quizás lo puede encontrar insignificante. Pero es necesario. Es necesario. Porque todos necesitamos de todos. Y esa es la iglesia del primer siglo. Así como usted necesita de mí, yo también necesito de usted. También necesito saber que usted está conmigo. Que me tiene consideración. Que me tiene en estima, por último. A los ancianos ténganlos por doble honor, decía Pablo. Filipenses es esa iglesia preocupada por aquel que está preso. Escúcheme. Claudia, acompáñame. Filipenses es esa iglesia que está preocupada por aquel que está preso. Hermano, mi pregunta es, ¿cuál es nuestra preocupación hoy día? Iglesia, Tierra Santa. La preocupación de Filipenses era el que estaba preso.
Pablo, ¿cuál es nuestra preocupación hoy día? Sí, porque estamos preocupados de que nos falte la bebida en el almuerzo. Estamos preocupados de que nos falte el que le gusta el pavito acaramelado. El pavo palta. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay cosas mayores de qué preocuparse. Aquel que está preso. Aquel que está preso en sus adicciones. Aquel que está preso en sus emociones. Aquel que está preso en la droga, en el alcohol, en la enfermedad. Esa es la preocupación de Filipenses. No son las luces de la iglesia. Es aquel que está preso. Y no estoy diciendo que no hay que preocuparse de las luces de la iglesia. Estoy estableciendo prioridades. Y que tenemos que dejar de ser tan egoístas, hermano. Tenemos que dejar de ser tan egoístas, tan centrados en nosotros mismos. Quizás a ti hoy día te falta un trabajo, pero quizás a otro le falta una palabra de aliento. Que si esa palabra no viene, quizás ese hombre se suicida. Quizás no físicamente, pero sí espiritualmente. No todo gira en torno a nosotros, hermano. Siempre va a haber uno más necesitado que tú. Que nuestra preocupación sea la preocupación de Filipenses. Aquel que está preso. Y yo entiendo que la preocupación de los filipenses primero es por la persona misma del apóstol Pablo, ¿cierto? Pero ellos están preocupados de que si el apóstol Pablo está preso, ¿se acuerdan el domingo lo que estudiamos? El miedo que tiene Filipenses es que mientras el apóstol Pablo esté preso, la continuidad del reino corra peligro. Es una iglesia que tiene clara cuál es la prioridad. El necesitado y la continuidad del reino. El plan de Dios. ¿Es esa nuestra preocupación hoy día? ¿Es esa nuestra preocupación hoy día? Dile al que está a tu lado, me voy a preocupar por ti. Dígaselo, me voy a preocupar por ti. Ahora repita después de mí, pastor, dígalo fuerte, pastor, me voy a preocupar de ti. Denle un aplauso al Señor. Ahora mire, esto es hermoso, hermano, esto es potente, mire. Pablo, en lo que leímos, Pablo les está diciendo, mire, yo he estado preso, pero quédense tranquilos, dice. Porque a causa de esto, muchos se han animado al verme a mí sufriendo por causa del Evangelio. Porque ha servido como testimonio para los demás. Porque cuando tú perseveras en tu peor momento, tú estás siendo de bendición para otros. Si tú estás sufriendo, pero en tu sufrimiento, tú estás bendiciendo a otros. Es decir, tu peor momento
Lenny, Dios lo usa para bendición. Ahora Pablo dice, en mi ausencia yo sé que se han levantado algunos a predicar por contienda, a predicar por otras cosas. Sí, porque ante la ausencia de un verdadero maestro, aparecen los falsos maestros. Entonces yo te quiero dar un consejo, iglesia. Escúchame. Enséñale a tus hijos qué es Dios antes que otros le enseñen qué no es Dios. Me impresiona esto de Pablo, hermano. Y es que Pablo no es de esas personas que cuando tiene problemas lo único que hace es inspirar lástima, llorar, publicarlo en Facebook. Pablo está preso y dice, no se preocupen por mí, iglesia. Gracias por su preocupación. Pero ¿saben qué dice Pablo? Para mí, el morir es ganancia. Miren lo que está diciendo Pablo. Sí, porque Pablo no sabía si iba a morir en la cárcel o iba a salir. Entonces él dice, iglesia, miren, ¿saben qué? No se preocupen por mí. Yo estoy bien aquí. Yo estoy preso, pero yo estoy bien aquí. Para mí, el morir es ganancia. Y seguir viviendo también, porque así puedo seguir predicando. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que la gente ve en ti cuando tú estás en problemas? ¿Qué es lo que la gente ve en tu Facebook cuando tú estás en problemas? ¿Qué ven? ¿Verán un apóstol Pablo? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros problemas? ¿Qué haces tú con tus problemas? Mire, yo decía, Señor, ¿cómo lo enseño esto? Y se lo quiero graficar. Dentro de usted tiene dos baúles. Uno dice generador de angustia y otro dice generador de fe. ¿A dónde echaba Pablo sus problemas? Al baúl llamado generador de fe. Pero la gente echa todos sus problemas al baúl llamado generador de angustia. Pablo estaba preso, pero su situación él la convertía en una situación no para inspirar lástima, sino para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. ¿Dónde estás echando tus problemas? ¿Al generador de angustia o al generador de fe? ¿Se acuerdan las porciones finales de Génesis? José le dice a sus hermanos, cuando se encuentra con él, no lloren, miren ya, dejemos esto así. No me pidan más perdón porque estuve preso, porque fui esclavo. No, miren, ¿saben qué? Yo entendí algo. Todo eso era necesario para un bien mayor. Glorificar el nombre del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestros problemas entonces?
Póngase de pie. Mire cómo termina Pablo el capítulo 1. Dice, ya Pablo está terminando en el capítulo 1. Dice, pero sobre todo, vivan de una manera digna de las buenas noticias de Cristo. Mire lo que dice ahora. Ya sea que yo regrese a ustedes o no, quisiera escuchar que permanecen en el mismo propósito y luchando todos juntos por la fe revelada en el Evangelio. Quiero escuchar que no se han dejado asustar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de los que no creen y de que ustedes continúan en la salvación. En pocas palabras, Pablo les dice: yo sé que ustedes están acongojados por mí. Yo sé que esto les ha afectado. Pero no se detengan. Les dice Pablo, aunque yo regrese o no regrese, no se detengan. Porque inevitablemente, hermano, como iglesia, vamos a sufrir bajas. Muchas veces vamos a llorar. Vamos a ver la derrota. Nos vamos a frustrar. Pero que eso no nos detenga. Que eso no nos detenga. Repite después de mí: la derrota, la frustración, la pérdida no me va a detener. Amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia.